Saludos, profesora y compañeros. Hoy les expondré tres ejercicios del capítulo 5 correspondiente a pronósticos. El libro de texto que he usado es el de modelos cuantitativos para los negocios, la 11ª edición. El primer problema que les propongo es el 5.34, que dice así: se presentan las tasas de desempleo en Estados Unidos durante un periodo de 10 años en la siguiente tabla. Pide utilizar el suavizamiento exponencial para encontrar el mejor pronóstico para el próximo año. Entonces pide suponer que las constantes de suavizamiento sean de 0.2, 0.4, 0.6 y 0.8. Entonces debe responder la siguiente pregunta: ¿cuál da la DMA, o como nosotros vimos en el curso, la MAD más baja? Entonces, para recordar un poco, la ruta que debemos seguir o el procedimiento es el siguiente. Primero, ingresar al el Excel QM, luego accesar a la pestaña de Alphabetical, elegimos la opción de Forecasting o lo que serían pronósticos, y en este caso nos pedían la suavización exponencial, entonces elegimos la Exponential Smoothing. Seguidamente se abre esta ventana en donde completamos con el título del problema, el número de periodos, que en este caso van a ser 10, y el nombre de cada periodo, que hace referencia a años. También podemos seleccionar la opción de gráfico para que nos tire una curva para cada constante de suavización que ingresemos. Ahora bien, procedemos a ingresar los datos. Primeramente, añadimos las tasas de desempleo para cada año, tal y como se vio en la tabla del libro. Luego vamos haciendo el experimento o el procedimiento para cada constante de suavización alfa. Primeramente para punto 2, luego para punto 4, para punto 6 y finalmente para punto 8. Entonces ahora les muestro el ejemplo para la constante de punto 2. Al ejecutar el programa, lo primero que va a obtener es la tabla a la derecha, que son los resultados. La primera columna, lo que serían los pronósticos para cada año. La segunda columna, el error, luego el error absoluto, luego el error cuadrático y por último el porcentaje de error absoluto. Abajo vamos a tener los diferentes índices de error que al igual que como los hemos visto en el curso. El problema nos hablaba del MAT, así que por acá lo selecciono. Y a la izquierda vamos a tener lo que sería el pronóstico para el siguiente año, lo que sería el año 11, que nos da de 5.49, sí, 6.49, perdón. Entonces realizamos este mismo procedimiento para las demás constantes. Para no repetir el mismo proceso, puse aquí una tabla de resumen en donde coloqué el MAT para cada constante y su pronóstico para el año 11. Al hacer un análisis en cuanto al MAT, determinamos que la constante de suavización que nos da un menor MAT o una desviación absoluta media menor es la de 0,8. Si bien es cierto, el problema no lo pedía, pero igual quise graficar cada una de las curvas utilizando las distintas constantes. Entonces, primeramente aquí tenemos la de punto 2, la de punto 4, la de punto 6 y la de punto 8. Entonces, podemos hacer un análisis gráfico en donde vemos que para las 4, la línea un poco más gris corresponde al pronóstico. Entonces, aquí vamos a concluir lo mismo que en la tabla anterior, en donde la constante de 0,8, la curva que se traza con esa constante se acerca un poco más a lo que sería la tasa de desempleo real que se tuvo. Y eso concuerda con lo que obtuvimos, que es la que nos da el MAT menor. El siguiente problema que seleccioné y que fue uno de los que la profesora sugirió como recomendados es el 5.37. El problema dice lo siguiente: la tabla que se muestra aquí abajo brinda el valor del índice de apertura del Dow Jones Industrial Average o el DJIA en el primer día laborable desde 1991 al 2010. El problema pide desarrollar una recta de tendencia y utilizarla para predecir el valor del índice de apertura, el DJIA,
para los años 2011, 2012 y 2013. Además, pide encontrar el SM para este modelo. Y otra vez les muestro el procedimiento, la ruta que debemos seguir en el Excel QM. De igual forma, el Alphabetical Forecasting. Y por último, ahora lo que vamos a utilizar es la regresión y el análisis de tendencia. Casi que de igual manera que en el problema anterior, agregamos el campo del título del problema, que sería el 5.37. Asignamos el número de periodos de datos, que serían 20, y el nombre del periodo, que sería el año. Y de igual forma, en este caso sí lo ocupamos porque el problema lo pide también lo que sería el gráfico, para de esta manera obtener la línea de tendencia. Procedemos con el ingreso de los datos. En la primera columna, bueno, ponemos el número de años, desde 1991 hasta el 2010. Y luego las otras columnas son las que el programa va a utilizar para graficar. Entonces aquí sí es muy importante que coloquemos en el eje Y lo que sería el índice. Y en el eje X los periodos, que sería de 1 a 20. Aquí no podemos poner los años porque si no el programa los utilizaría para realizar todos los cálculos de la pendiente, intersección y demás con estos valores. Así que deben ser con respecto a los periodos. Procedemos con ejecutar el programa. Vamos a obtener una tabla a la derecha, la cual es muy parecida a la que obtuvimos en el primer problema. Esta igual tiene la columna de pronóstico, error absoluto, cuadrático y porcentual. Abajo vamos a tener los índices de error y su coeficiente de correlación y coeficiente de determinación. Del lado izquierdo vamos a tener lo que sería la intersección con el eje Y, lo que sería la pendiente y los pronósticos, que era una de las preguntas del problema, que cuáles eran los pronósticos para el año 2011, 2012 y 2013. Y por acá hice un pequeño recuadro de forma de resumen con los datos más importantes que se pueden obtener, que son los mismos que se ven aquí en estas otras tablas. Como habíamos elegido la opción de gráfico al ingresar los parámetros, el programa nos va a tirar también una gráfica en donde podemos ver su comportamiento y lo que sería la línea de tendencia. Yo le hice varias modificaciones a la gráfica para que sea más apreciable visualmente, por ejemplo, títulos y así también como la ecuación de la recta y el porcentaje o el coeficiente de determinación, el R al cuadrado. En este caso, como hemos visto en el curso, si este es cercano a 1, habla de una tendencia, de una relación lineal entre ambas variables, y vemos que es de 0.75. Esto nos habla de que es una relación positiva, pero no es perfectamente lineal, y lo podemos ver con respecto a los picos que se tienen por encima y por debajo de la línea recta. Finalmente, el último problema que seleccioné y que también es uno de los recomendados por la profe es el 5.38, que va de la mano con el problema o con los datos del problema anterior. Esto lo que nos dice es usar los datos del DJIA del problema 5.37, pero ahora mediante suavizamiento exponencial con ajuste de tendencia para pronosticar el valor de apertura del DJIA para el año 2011. Suponemos una constante alfa de 0.8 y una constante beta de 0.2. Y lo que debemos hacer al final es comparar el SM de esta técnica contra el SM que obtuvimos el problema anterior de la recta de tendencia. Entonces, nuevamente les coloco el procedimiento, la ruta de trabajo, que sería de igual forma QM, Alphabetical Forecasting, y por último la suavización exponencial con ajuste de tendencia. De igual forma ingresamos los parámetros, eso es casi que igual al ingreso de parámetros del problema anterior, el título, el número de periodos, el año y la opción de gráfico. Ahora bien, ingresamos los datos, en este caso en la columna izquierda tenemos el año o el periodo de 1 a 20 y en la columna derecha tenemos el índice. En este caso no tenemos o no nos hace una referencia propiamente a lo que sería el eje X y Y, porque en este caso no estamos trabajando con tendencia o regresión lineal.
Y luego también nos pedía ingresar el dato para el coeficiente alfa y coeficiente beta. Ahora obtenemos estos resultados. Primeramente esta tabla, que esta sí es diferente a la de los problemas anteriores, ya que en la primera columna cuenta con el pronóstico suavizado, luego la suavización de la tendencia. La tercera columna hace referencia al el pronóstico con la tendencia suavizada y las restantes columnas sí son como las que ya hemos visto, que hacen referencia a los errores. De igual forma, aquí abajo vamos a tener lo que serían los coeficientes o mejor dicho, los índices de error, que aquí al lado izquierdo los puse resumidos. Y en la columna del pronóstico con tendencia, vamos a obtener lo que sería el pronóstico para el año 11, que si lo podemos ver un poco más grande, sería de 10.229,104. Y luego procedemos con el análisis gráfico. El programa nos arroja tres curvas. La primera, la curva celeste, no, perdón, la curva azul, hace referencia al índice real que se tuvieron a lo largo de los periodos. La curva más gris es la que tiene el pronóstico suavizado y la curva celeste es la que tiene el pronóstico suavizado pero con tendencia. Tal vez es importante analizar que la curva celeste es la que a lo largo de los periodos se va acercando más al pronóstico o mejor dicho, al índice real. Y por ejemplo, que en el caso en donde se tuvieron caídas o picos negativos, este pronóstico suavizado con tendencia no se acercó tanto al índice real. Esto se puede ver en el año 11 y también hacia el final en el año 19. Por último, el problema nos pedía hacer una comparación entre ambos métodos, el de regresión lineal simple del problema 5.37 y el de suavización exponencial con tendencia del problema 5.38. Por aquí puse un cuadro resumen de cada método en donde incluí los principales errores. El problema en sí nos pedía comparar el SM, pero si bien podemos ver, al comparar cada uno de los errores, podemos ver que el método de suavización exponencial con tendencia obtuvo el porcentaje de error y los errores relativos menores. Lo cual nos quiere decir que si ocupáramos un método para prognosticar el DJIA para el año 2011, deberíamos irnos por el de suavización exponencial con tendencia, ya que ha tenido resultados más cercanos a la realidad y nos da un pronóstico de 10.229.1. Y cierro mi presentación con esta caricatura que me pareció muy graciosa. Pues nada, quiero agradecerles por su atención y espero que aprovechen este recurso para estudiar y seguir aprendiendo. Muchas gracias y pura vida.